dentro del marco del área clínica de los contenidos de oftalmología correspondiente al área clínica. Hoy es un día muy importante en la enseñanza del fondo de ojo, porque tienen ante ustedes un simulador. Gracias. Tienen ante ustedes un simulador para realizar fondo de ojo. Aquí van a poder ver fondo de ojo normal, fondo de ojo en la hipertensión, fondo de ojo en la diabetes y otras enfermedades. Generalmente la única manera de aprender a ver fondo de ojo normal es entre estudiantes, pero si queremos ver una patología que se manifieste en el fondo de ojo, como la retinopatía hipertensiva o la diabética, tenemos que verla en un paciente que tenga esa enfermedad, no hay otra manera. Pero este simulador, que permite realizar fondo de ojo directo, acá tengo el oftalmoscopio y acá está el simulador, con una... Ustedes van a mirar a través de la pupila que simula un ojo humano, van a poder ver las características del fondo de ojo tal como se perciben en el paciente. Así que digamos que hoy marca un hito en la enseñanza de fondo de ojo en la carrera de pregrado de medicina. Pero yo te voy a dar una leve información para que ustedes sepan que el oftalmoscopio directo, que es el que tengo en mi mano, ya veis que me han oído hablar, que este aparato en realidad fue inventado en el año 1850 en la Universidad de Berlín, Alemania. El profesor von Helmholtz, con una vela y a través de la luz de una vela y con un espejo plano, con un agujerito, reflejó la luz de la vela en el espejo, la incidió en la pupila de una persona y mirando a través del orificio del espejo plano y una lente especial pudo visualizar por primera vez el fondo de ojo, que es una endoscopía, la primera endoscopía que se realizó en un ser humano, que es indolora, es no invasiva y no invade la privacidad del paciente, no vulnera ninguna privacidad. Bien, el fondo de ojo, esto es antiguo, esto es una fotografía antigua, vieja, pero se puede observar el fondo de ojo en una persona normal. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver el nervio óptico, tenemos que ver la cabeza de la papila del nervio óptico, los vasos retinales, es decir, las arterias y las venas, que son ramas de la arteria central de la retina, la mácula, que es la zona donde está la mayor concentración de conos y es lo que determina la agudeza visual y la visión de colores. Bueno, entonces tenemos que observar la papila con sus características, los bordes de la papila, la coloración y si está excavada o no. Los vasos tenemos que ver la relación que hay entre las arterias y la vena. En general, el diámetro de la arteria es una 3/4 parte del diámetro de la vena. Tenemos que ver la mácula, que se llama mácula lútea, porque tiene mácula significa mancha lútea amarilla, así como van a ver en el fondo de ojo. A ese nivel no hay vasos y ahí está la fobia, que es la zona de mayor concentración de conos. Bien, ¿qué tenemos que ver en el fondo de ojo fundamentalmente? Tenemos que ver las arteriolas, es decir, el calibre de la arteriola en relación a la vena y el brillo dorsal de la arteriola, que nos está indicando, el brillo dorsal refleja la luz del oftalmoscopio y es una medida indirecta
de la capa media elástica de la arteriola. Los cruces arteria-vena. A nivel de los cruces arteria-vena, como veremos después, la vena, la arteria es más profunda que la vena, ¿verdad? La vena es más profunda. Pero cuando nosotros miramos el fondo de ojo, lo primero que vemos es lo más profundo, porque estamos dentro del cuerpo. Vemos la arteria y luego la vena. Entonces, pareciera que la arteria pasa por sobre la vena, mirado desde el fondo de ojo. Pero si desde afuera hacia adentro está la vena por encima de la arteria. Bueno, a nivel de los cruces de arteria-vena tenemos que visualizar si existe algún grado de presión, es decir, si la arteriola comprime la vena, si la comprime y la desvía, y si aparte de la compresión venular existen hemorragias o exudados. Hay una clasificación que dice que, por ejemplo, en el bebé, donde prácticamente no hay arteriolesclerosis, uno podría ver la vena a través de la arteria, es decir, la arteria es prácticamente transparente y vemos la vena. En el adulto ya no. En el adulto la arteria no permite ver la vena por debajo. Y si hay una mayor arterioloesclerosis, la arteria comprime la vena, es el grado 1. Si la comprime y desvía su trayecto, es el grado 2. Y si aparte de comprimirla y desviarla hay hemorragias en la retina y exudados, estamos en presencia de un grado 3 de la retinopatía hipertensiva. ¿Qué más tenemos que ver? Bueno, en la retinopatía hipertensiva hay exudados y hemorragias. Las hemorragias se producen a nivel de la capa de las fibras del nervio óptico y se denominan hemorragias en llama de vela porque tienen la característica de la llama de la vela. Los antiguos oftalmoscopistas del siglo XIX, cuando miraban un fondo de ojo, no tenían lo que tenemos nosotros, las cámaras de fotografía, los distintos equipos sofisticados para visualizar el fondo de ojo. Ellos miraban el fondo de ojo y dibujaban, eran dibujantes. Entonces se dieron cuenta que los pacientes hipertensos en el fondo de ojo veían hemorragias. No sabían por qué, pero lo correlacionaban. El paciente hipertenso crónico en el fondo de ojo tiene hemorragias. Y esas hemorragias tienen forma de vela, de la llama de la vela. Parece que tendrá que ser un poquito imaginativo, pero y así están, habitualmente tienen la misma nomenclatura. Estas hemorragias, ¿por qué en llama de vela? Porque siguen las fibras del nervio óptico, las hemorragias, por la retinopatía hipertensiva, siguen las fibras del nervio óptico y por eso tienen esa forma estriada o llama de vela. Los exudados, ¿qué son los exudados? Los exudados, ellos le denominaron exudados blancos o blandos y duros o serios, serios con C. C-E-L-E-O. Blando algodonoso, el algodón tiene una consistencia blanda. Y a los exudados duros les llamaron serios de la cera, de la cera de la vela. Porque la vela, ustedes ven que se quema la vela, se va consumiendo, tienen como un chorro, como una gota de tipo, un color muy mortecino. Entonces ellos le pusieron a ese exudado cera porque asemejaba la gota de cera de una vela que se va consumiendo. ¿Está claro? Bueno. ¿Qué es la hemorragia? Ellos veían también que en los hipertensos, aparte de ver hemorragias en llama de vela, habían exudados. Lo llamaron blandos porque estos exudados tenían una característica como si fuese una nube, nuboso, un aspecto de una nube. De bordes irregulares, de color blanquecino, y no sabían a qué atribuirlo. Luego se demostró que los exudados blandos
significan o materializan, son infartos isquémicos de las fibras del nervio óptico. Es decir, primero hay una vasoconstricción. La vasoconstricción genera un infarto isquémico, es decir, una pérdida de tejido por falta de irrigación. También algunos lo atribuyen a alteraciones del flujo axoplásmico, los exudadoplasmos. Bien. La papila óptica, ya dijimos, la papila es como la prolongación del cerebro, porque el nervio óptico es una prolongación del cerebro anterior. Es decir, y la papila es esa papila, lo que vemos, lo que hemos visto en el slide, es la prolongación del cerebro. Las fibras de la retina confluyen en el nervio óptico y a través de la vía óptica son llevados hacia el área cortical, cerebral, occipital, donde la imagen es decodificada. Recordemos que la retina es un tejido sensorial con varias neuronas, es la mayor concentración de neuronas que hay en un espacio de 300 micras, y la imagen, que es energía lumínica, es transformada en la retina en estímulo nervioso, que la retina es como una fotografía, pero el que interpreta, el que decodifica es el cerebro. El cerebro es el que decodifica de acuerdo a cuestiones cognitivas, afectivas, lo que ustedes quieran, es el que decodifica la imagen. De ahí que viene, yo puedo estar mirando y no viendo. Hay algunos que miran pero no saben ver. El que sabe ver es el que ve más allá. Bien. Vamos a ver una correlación oftalmoscópica clínica con la presión diastólica. En el fondo de ojo, si nosotros vemos un paciente que la arteriola, el diámetro arteriolar, en vez de ser las 3/4 partes de la vena, es menos, es decir, la mitad o un cuarto, ¿qué significa? Que hay una vasoconstricción. Al haber una vasoconstricción, disminuye la relación arteria-vena, aumenta, es decir, es más chica. En vez de ser 3/4 partes de la vena, la arteria es la mitad del diámetro o la cuarta parte del diámetro. Es decir, que la vasoconstricción es un indicador de ¿qué? De la hipertensión arteriolar. Por eso decimos que el fondo de ojo es un botón de muestra del estado arterial del resto del organismo. La arteriola, por ejemplo, en pacientes también nos sirve a nosotros, no únicamente para diagnosticar, sino también para evaluar la eficacia de un tratamiento. Si un paciente, además de bajar las cifras tensionales, yo veo que la reacción arteria aumenta, la arteriola aumenta su diámetro, es decir, que disminuye la vasoconstricción, me va a dar una pauta de que el tratamiento es efectivo. Es decir, porque nosotros cuando nos manejamos con la hipertensión arterial es a través del tensiómetro. Manejamos las cifras de 80 de diastólica y 120 de sistólica. Pero el fondo de ojo es el único lugar del cuerpo donde yo puedo ver las arteriolas y las puedo visualizar y las puedo correlacionar con las cifras de tensión arterial. Si por ejemplo, yo he visto en pacientes que cursan el último trimestre del embarazo y tienen una enfermedad hipertensiva, ustedes van a ver que en el fondo de ojo las arterias están filiformes. ¿Qué significan filiformes? Que están muy contraídas en relación a la vena. Y después que se produce el parto, después de que la toxemia del embarazo se resuelve con el parto, ustedes van a ver que las arteriolas recobran su diámetro anterior.
Es decir, que la vasoconstricción generalizada me está indicando de una hipertensión aguda. Si la vasoconstricción es localizada, me está indicando una hipertensión crónica, como se puede ver en un adulto mayor. Dijimos que las arterias retinales pueden comprimir las venas. Si comprimen la vena, se considera cruce arteria-vena grado 1. Si comprime desvía, se considera grado 2. Y si aparte existen exudados y hemorragias retinales, ya tenemos no signos vasculares de hipertensión, tenemos signos retinales. Eso está indicando, porque muchas veces los clínicos piden fondo de ojo, entonces le dice, le mandan a hacer el fondo de ojo. Entonces tienen que explicarle que en el fondo de ojo, yo informo así, visualizo una vasoconstricción arteriolar compatible con sus cifras tensionales. Es decir, hay signos en el fondo de ojo arteriolares que se compatibilizan con su hipertensión arterial. Son signos vasculares, pero cuando hay exudados y hemorragias, ya no solo hay signos vasculares, ya hay signos del parénquima retinal. Es decir, ya se habla de una retinopatía hipertensiva, cuando existen exudados algodonosos, blandos y hemorragias en llama de vena. Bueno, en el grado 2, grado 3, grado 4, bueno, el grado 4 es el grado máximo de hipertensión, de retinopatía hipertensiva, cuando aparte, además de la retinopatía, hay edema retinal, hay un edema neuroretinal en la cabeza del nervio óptico. Eso es una hipertensión grave, muy grave, que puede tener consecuencias fatales. Bueno, acá por ejemplo, ustedes ven, fíjense cómo acá la arteria comprime la vena, la arteriola, y acá tenemos una hemorragia. ¿Se ve eso? Bueno, esto habla un edema generalizado de la cabeza del nervio óptico y de la retina. Ustedes saben que cuando hay una hipertensión en un tumor, por ejemplo, a nivel de fosa posterior, que aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo, el líquido cefalorraquídeo que circula por las vainas del nervio óptico, ¿qué hace? Comprime y las venas tienen menor presión hidrostática que las arterias. Entonces se produce un edema de papila. La papila del nervio óptico tiene los bordes borrosos, la superficie sobrelevada, congestivas, hemorragias, y eso me está indicando a mí de que existe una masa ocupante que está produciendo el edema de papila. Así que yo a través del fondo de ojo puedo diagnosticar un tumor cerebral, puedo diagnosticar una retinopatía hipertensiva, diabetes, muchas enfermedades. Por eso digo que el oftalmoscopio directo tiene que ser un elemento de diagnóstico no del médico oftalmólogo, sino del médico general, si sea ginecólogo, psiquiatra, dermatólogo, psiquiatra, no sé, cualquier especialidad. Es decir, el fondo de ojo nos permite una aproximación a enfermedades sistémicas con un simple aparato que tiene más de 200 años de antigüedad. No antigüedad, estos son mucho más modernos los aparatos, pero el sustrato de la física óptica era mismo. Es decir, yo como siempre digo, yo por ejemplo, ahora yo tengo el OCT en oftalmología, que la tomografía del nervio, la tomografía de coherencia óptica, es un corte óptico de la retina y me permite ver las distintas capas de la retina, es algo fabuloso, puedo ver las capas de la retina a través de la tomografía de coherencia óptica. Es como si fuese un corte óptico y yo
yo la puedo visualizar en distintas capas a través de la interferometría. Pero a pesar que yo tengo eso, cuando viene un paciente con dolor de cabeza, yo no lo mando, le miro el fondo del ojo, le miro el fondo del ojo. Y muchas veces digo, usted es diabético, ¿cómo es diabético? Porque tiene una retinopatía diabética. Y a lo mejor el 30% del diagnóstico de diabetes se realiza por un paciente al cual se realiza un fondo de ojo el médico oftalmólogo. ¿Y por qué no se lo realiza el médico general? El médico general tiene que realizar el fondo de ojo. Por supuesto que si tiene una duda, no es un estromoscopista avesado, va a pedir interconsulta. Pero el fondo de ojo lo tiene que hacer el médico general. Y eso es lo que yo pretendo a través de este simulador, manequén, como ustedes quieran, que todos ustedes por lo menos miren a través del oftalmoscopio y no se lo olvidan nunca más en la vida, van a tener la imagen de cómo se vio un fondo de ojo, que es prácticamente como el que se ve en un ser humano. Bueno. Bueno, ahora vamos a hablar de la retinopatía diabética. Yo me acuerdo, hace muchos años, en el hospital Clemente Álvarez, cuando estaba ya en calle cerca de Italiano, hace muchos años, una chica, 25, 26 años, tenía cefaleas intensas, tenía hemorragias, no, le habían hecho no había tomografía ni TAC, nada de eso, había únicamente la directa, examen directo, y sospechaban que tenía una masa ocupante, una hemorragia cerebral, y le iban a hacer una craniotomía, le iban a abrir la cabeza. Yo me acuerdo que, esto no lo digo para ensalzarme, sino para demostrar la importancia del fondo de ojo. Yo me acuerdo que le hago un fondo de ojo y tenía un edema de papila bilateral. Y ese edema de papila bilateral tenía una característica que de una enfermedad general rara, que se llama síndrome de Focht-Koshenai-Arada, unido a otros síntomas, que le dije, no, tenía un desprendimiento de retina bilateral, también exudativo. Esto le dije a los neurólogos que estaban por llevarla ya al quirófano, hay que darle corticoides tipo por pulso intravenoso y 48 horas revierte el cuadro. Y efectivamente así fue. A las 24 horas la retina se aplicó, desapareció el fondo de ojo y estaba hablando con cualquier persona normal. Y estaban por hacer una craniotomía, ni siquiera de doler la cabeza. Eso significa que siempre hay que ir de lo más simple a lo más complejo. Hay que saber utilizar las cosas que uno por ahí se tienta, y yo le pido una tomografía que sea computada, le pido una tomografía de coherencia de nervio óptico. Está bien, pero eso no invalida que yo que le realice el fondo de ojo, porque es como tocarle la piel al paciente, tocarle la temperatura, tomarle el pulso, auscultarlo. Es decir, la clínica, como decían los viejos maestros, sigue siendo soberana. Los aparatos no hacen diagnóstico, el diagnóstico lo hace el saber del médico, lo que tiene en la cabeza. Los aparatos ayudan, por supuesto que sí, y muchas veces sí, que son, yo te voy a invalidar, por ejemplo, ahora en la maculopatía relacionada con la edad, tan frecuente que se da que es una hemorragia que se trata con la inyección de medicamentos dentro del ojo, dentro del vítreo, y que evidentemente la resolución que tiene la tomografía de coherencia óptica es mayor a lo humano, es decir, la capacidad de un microscopio electrónico superior a la visión de los humanos, es verdad, pero eso no implica que yo no realice los exámenes básicos, así sea la especialidad que tenga. Es el mensaje que uno trata de transmitir. Bueno, la diabetes, ustedes saben que la diabetes es una enfermedad, es un trastorno metabólico del metabolismo de la glucosa, en el cual hay una falta de insulina, una resistencia a la insulina, y
eso produce una alteración en el metabolismo de los glúcidos que lleva ¿a qué? A la microangiopatía, es decir, la alteración. ¿Cuál es la base de todo? De la nefropatía, de la retinopatía, ¿cuál es? ¿Cuál es? La es la alteración de los capilares. A nivel de los capilares hay un enlentecimiento de la corriente sanguínea, hay una alteración de la pared vascular de los capilares, de los vericitos, hay una filtración, hay pasaje de las proteínas del plasma sanguíneo hacia al parénquima, ya sea el parénquima renal, parénquima de la retina, cerebral, etc. Y eso genera la base de la enfermedad. Entonces, la fisiopatología, ¿qué es la fisiopatología? Es cuál es el mecanismo, qué función se altera, de ahí viene la palabra, qué función se altera para que se produzca la enfermedad. Y la base, ¿cuál es? La alteración del metabolismo de los glúcidos. ¿Y qué produce esto? Produce una enfermedad a nivel de los capilares, que es el nexo entre la arteriola y la vena. Ahí se produce toda la génesis del mecanismo de la aparición de la retinopatía diabética. ¿Qué van a aparecer? Microneurismas. ¿Qué son? El adelgazamiento de la pared arterial genera una dilatación. ¿Saben lo que es un neurisma? Es una dilatación de la pared arterial por una debilidad de en la retina. Se produce microneurisma. Ustedes ven un microneurisma, no, ustedes van a ver, ahí sí, ustedes van a ver un punto rojo. Y ustedes dicen, ¿es un microneurisma o una hemorragia? Eso ustedes no lo pueden saber. Tienen que hacerle una angiografía, es decir, se le inyecta una retinoangiografía fluoresceínica, se le inyecta flúor, fluoresceína a la vena, y cuando la arteria se va llenando de fluoresceína, ustedes con una cámara especial van a notar si filtra. Si filtra, es un neurisma. Y si no filtra, es una hemorragia. Las microhemorragias se dan más no son superficiales como la retinopatía hipertensiva. La retinopatía diabética, las hemorragias son más profundas, son de la capa plexiforme de la retina y en general son redonditas, ellas tienen características de ser redondas, no en llama de vela. Y en general, cuando el tratamiento de ustedes mejoran el metabolismo de ese paciente, las hemorragias, las microhemorragias redondas de la diabetes no desaparecen, y tampoco los exudados, mientras que en la retinopatía hipertensiva, si ustedes disminuyen las cifras tensionales, ustedes van a ver que no solo desaparecen los exudados blandos, sino que también muchas veces desaparecen las hemorragias retinales en la retinopatía hipertensiva. Bueno, ustedes saben que hay dos tipos de diabetes: la diabetes de infanto-juvenil y la de adulto. La infanto-juvenil es la que se da en la niñez y la adolescencia, que en general son insulinodependientes, y la del adulto, que aparece después de los 40 o 45 años, que en general es una diabetes no insulinodependiente, pero que se puede hacer, llegar, si se agrava, llegar a ser depender de la insulina. Hay dos clases de retinopatía, la proliferativa y la no proliferativa. La no proliferativa es aquella donde hay exudados y hemorragias, pero no hay neovasos. Y la proliferativa es aquella retinopatía en la que hay neovasos. ¿Qué significa neovasos? Son vasos, se produce una angiogénesis, una aparición de nuevos vasos que tienen como función, objetivo, llevar sangre a donde hay isquemia. Pero esos neovasos no tienen una buena pared vascular y sangran. Y entonces producen, es como apagar un incendio con nafta. El intento del organismo de llevar sangre a zona isquémica produce los neovasos que complican la enfermedad. Entonces, los pacientes, vamos a ver cómo se clasifica la retinopatía diabética, para que ustedes tengan una idea como clínicos. Ustedes ven un paciente diabético y dicen,
paciente diabético sin imagen de retinopatía, sin retinopatía diabética. Si le ven hemorragios exudados, ya dicen paciente con retinopatía diabética. Si hay pocos exudados, es leve. Si hay muchas hemorragias y exudados, es grave. Y bueno, en realidad, si ustedes ven exudados y hemorragias aisladas, dicen paciente con retinopatía hipertensiva leve. Si ustedes ven hemorragias en los 4 cuadrantes, hemorragia en los cuadrantes temporales, nasal superior, nasal inferior y temporal superior. Si ven hemorragia en los 4 cuadrantes, si ven un arrosalamiento venoso, es decir, una vena que las venas están como arrosaleadas, como si fueran salchichas, en 2 cuadrantes. Y en uno ven el IRMA, que esto es muy difícil de verlo, que es una microanormalidad intrarretinal micro, en inglés invertimos, eso habla de una retinopatía no proliferativa grave. Y por último, si ustedes ven neovasos, los neovasos son como, ustedes lo vieron después en el fondo de ojo, se ven como vasos que tienen una forma que abandonan el plano de la retina, tienen un tumor flexuoso y sangran. Si hay neovasos, ya hablan de una retinopatía hipertensiva. Entonces, podemos tener la clasificación son 5 grados. Grado 1, paciente diabético sin retinopatía. Grado 1, paciente diabético con retinopatía diabética no proliferativa leve. Grado 2, paciente diabético con retinopatía no proliferativa grado 2. Paciente con retinopatía diabética proliferativa grave, grado 4. Y por último, la retinopatía proliferativa. ¿Está claro? Entonces, 1 no tiene. 2, 3 y 4 son no proliferativas, leve, mediana y grave, y la quinta es la retinopatía diabética proliferativa. Bien, a ver. Bueno, acá estamos. ¿Qué hay en el...? Esto lo vimos. Bueno, en la retinopatía diabética proliferativa, ¿qué hay? Cierre capilar. Hay cierre capilar, hay isquemia. La isquemia es falta de sangre. Esa falta de sangre hace que el tejido anóxico libere factores de crecimiento endovascular. Estos factores de crecimiento endovascular generan nuevos vasos, generan los neovasos que en su intento de irrigar o llevar sangre, circulación sanguínea a la zona isquémica, sangran y producen más isquemia, y todo esto genera un círculo vicioso. Ahora, aparte de la hemorragia y de los exudados, tenemos que ver el edema. ¿Qué es edema? Es colección de líquido en un tejido, edema. El edema puede ser leve, moderado y grave. Y el edema, si es en la zona macular, es decir, en la zona de la mácula, puede disminuir la visión en forma importante. Es decir, si el edema es el edema macular, puede ser leve, moderado y grave. Y el edema macular leve, moderado y grave es una de las causas que producen pérdida de visión. ¿En dónde? En la retinopatía diabética no proliferativa. En vez, el desprendimiento de retina traccional es la causa que produce pérdida en la retinopatía proliferativa. En la retina, en los pacientes adultos jóvenes que tienen una gran retinopatía proliferativa, esa proliferación, esos neovasos abandonan el plano de la retina y se apoyan en el cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo se desprende, tracciona los vasos traccionan la retina y se produce un desprendimiento traccional de la retina que lleva a la ceguera. Que haya hoy gente ciega por retinopatía diabética es porque nadie le hizo un fondo de ojo en 10 años.
Nadie le hizo un fondo de ojo en 10 años. Porque si le hubieran hecho un fondo de ojo y le hubieran diagnosticado retinopatía diabética proliferativa, ahora con el tratamiento láser, con la fotocoagulación láser, se hubiera impedido que esa retinopatía proliferativa hubiera avanzado hasta llevar a lo que es el desprendimiento de retina traccional, que es muy grave, es muy difícil, se puede operar, hay técnicas muy sofisticadas, pero es muy difícil que el paciente tenga una visión, digamos, que pueda trabajar. El desprendimiento de retina traccional es muy, muy grave. Entonces, de ahí la importancia de saber hacer un fondo de ojo. Bueno, ustedes acá ven, por ejemplo, fíjense, estos son exudados diabéticos, ¿ven? Esta es la mácula, esta es la papila del nervio óptico, acá tenemos la vena, la arteriola, y acá tenemos exudados típicos de la retinopatía diabética. Son exudados amarillentos que tienen la imagen, da una sensación de ser duros, por eso lo denominan exudados duros. Y esto representa, ¿qué es el exudado? Es el acúmulo de proteínas y de plasma que filtra de las arteriolas. Es decir, el exudado blando, serio o duro, es el acúmulo de proteínas y plasma que se acumula en la retina. Bien. Fíjense, acá los exudados son mucho más numerosos y se han juntado formando una circina, como que se llama edema en circina. Si los exudados duros expresan colección de proteínas y plasma de las arterias que han pasado al parénquima retinal. Y eso, a nivel de la mácula, produce una disminución importante de la visión. En honor a... ¿Ustedes saben quién fue César Milstein? ¿Eh? ¿Saben? 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 A ver, acá. Sí. César Milstein fue Premio Nobel de Medicina argentino que descubrió la teoría de los cuerpos monoclonales, lo que ha permitido ese descubrimiento básico de la farmacología, permitió la producción de fármacos monocuerpos anticlonales en muchas enfermedades. Por ejemplo, cuando hay neovasos, en la retinopatía diabética, lo único que teníamos era la fotocoagulación. ¿Saben lo que hace la fotocoagulación? La fotocoagulación láser, ¿qué hace? Destruye el tejido enfermo para que no libere factores de endocrecimiento. Se produce una ablación. ¿Saben lo que es ablación? Es quitar. La ablación retinal, el láser térmico, el láser de argón, produce fotocoagulación, destruye la retina enferma para preservar la retina sana. Pero ahora es decir, que uno no mejoraba la agudeza visual, la conservaba. Pero ahora, a través del tratamiento de la retinopatía diabética con ranibizumab y bevacizumab, que son fármacos antiangiogénicos, bloquean la neovascularización. Los pacientes, ustedes ven un fondo de ojo de un paciente que ustedes lo veían con hemorragia exudado, decía, este paciente se va a quedar ciego, y lo ven después de varias inyecciones mensuales, se limpia un fondo de ojo normal. Es algo fantástico. Es decir, el bevacizumab y el ranibizumab, que son drogas antiangiogénicas, producen una disminución, un retroceso de los neovasos, y el paciente no solo recupera, gana visión. Eso se debe a
un descubrimiento de un médico argentino que se fue a Estados Unidos en la época del 66, en la primera dictadura militar, donde el pensar era peligroso, entonces la gente con cabeza se iba del país. Y ahora nosotros, desde Inglaterra, donde está este médico que tiene una cátedra que va a llevar su nombre, una cátedra, las cátedras están a nombre allá. El otro día, en una reunión científica, alguien dijo, porque va a venir un médico inglés, bla, bla, bla. Y yo le dije, pero ese médico inglés basó todas sus investigaciones en el descubrimiento del argentino César Mister. Es decir, el argentino muchas veces es reacio a reconocer los valores de la gente, del pensamiento, de la cultura en general que tenemos. Si viene de afuera, sí, no afuera. Pero él fue en base a la teoría de Mister, de los monos clonales. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, fíjense, son todas hemorragias, hemorragias, ¿ves? Estas hemorragias son características de la retinopatía diabética no proliferativa. Son hemorragias redondas, circunscriptas, profundas, que no desaparecen cuando mejora el tratamiento metabólico de la diabetes. Recuerden que cuando mejora el tratamiento de hipertensión arterial sistémica, ustedes pueden ver que las hemorragias en llama de vela y exudados blandos de la retinopatía hipertensiva retroceden. Entonces, indicaba eso. Bueno, yo me acuerdo, ejemplos, por ejemplo, que son, ¿cuándo apareció el SIDA? A ver, ¿cuándo apareció en el mundo? 80, Estados Unidos, San Francisco, la película, ¿se acuerdan? La película, la banda sigue tocando, Tom Hanks. No, esa es la de... Bueno, peste rosa, ¿por qué decían peste rosa? ¿Por qué? Claro, porque era una enfermedad que, digamos, pertenecía a una comunidad homosexual. Y en esa época me acuerdo que el gobierno de Estados Unidos no quería invertir dinero en la investigación de esta enfermedad nueva que llevaba a la muerte porque decía que era una enfermedad de los homosexuales. Era una cosa, no sé, fatídica. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba haciendo, ya había terminado la residencia, y los pacientes que en ese momento eran homosexuales, los llevaban al Carrasco, y entonces lo mandaban a hacer fondo de ojo a Saladell. Y uno le miraba el fondo de ojo y te veía la retinitis por HIV, primero. Y como le bajaba tanto las defensas, el CD4, cualquier enfermedad intercurrente, citomegalovirus, todo acá tenemos citomegalovirus, el 90% tenemos ustedes enfermos, porque tienen niveles buenos de inmunidad. Pero un paciente con HIV caía el CD4 y ustedes veían que el citomegalovirus le producía una necrosis de la retina, se quedaban ciegos en una semana. Y uno lo veía y no podía hacer nada, se desesperaban. Hasta que aparecieron tratamientos retrovirales y aumentó claro, cuando apareció el primer tratamiento retroviral en Estados Unidos, aumentaba la expectativa de vida a 6-8 meses y después se quedaban ciegos. Era la principal causa de suicidio en Estados Unidos por ceguera, por HIV, porque no había manera. Después aparecieron los distintos medicamentos que permitieron que el paciente no solo tuviera mayor expectativa de vida, sino que se controlaran todas las infecciones recurrentes que podían producir ceguera. Fíjense la historia de y yo me acuerdo que uno miraba el fondo de ojo y le decía, ¿y qué tengo? Y yo sabía que se iba a quedar ciego no podía hacer nada, porque uno le veía, día por día le miraba el fondo de ojo y la retina se iba como derritiendo por el citomegalovirus, el HIV. Era algo espantoso, pero no había... Todo esto era que la posibilidad que me había visto de hacer un fondo de ojo.
terminé la residencia de oftalmología, me acuerdo fui al de niños, porque el oftalmólogo, el pediatra que se jubilaba, o se iba, entonces fui yo, me acuerdo. Y veía mucho el estrabismo, porque una de las principales causas de los chicos es el estrabismo. Y llega una nena de 3 años, no me olvido más esto, por eso yo pienso que tiene que ver con esto, algo, nada es casual. 3 años, con la mamá que la traía prácticamente hacia tienda la nena. Entonces le pregunto a la madre, dice, no, si yo no sé qué le pasa, dice, no, pierde la visión. ¿Y toma algún medicamento? Sí, yo le doy la pastillita, me dice, porque esa nena era isoniazida para la tuberculosis. Y en vez de controlar, se la siguió dando. Ustedes saben que es retinotóxica, hetotóxica. La isoniazida produce alteración en la retina. Y le hago el fondo de ojo, un fondo de ojo, la papila estaba blanca, pálida. ¿Qué significa pálida? Que tenía prácticamente necrosadas todas las fibras del nervio óptico. Ese ojo era de recuperar 3 años. El otro ojo tenía una zona rosadita de la papila que indicaba que había algunas axones de las neuronas, de las neuronas ganglionares que seguían llevando la imagen. Y yo me acuerdo que, no sé dónde había leído algo, y tomé 1 centímetro de decadrón, y le hice una inyección retrovulvar, así directa, paralela al nervio óptico, no pinchándolo, ¿no? Paralela de cadrón. ¿Qué produjo? Que esos axones que estaban en itis, en retinitis, ¿no? Los que estaban necrosados, están necrosados. Pero todo ese axón, ese ramito, es como si yo tengo un cable donde me quedan 2 hilitos de cobre que transmiten ahí la luz. Este tratamiento con corticoides bloqueó el efecto, produjo la desinflamación del efecto del fármaco y permitió que esa nena tuviera una visión útil y pudiera deambular normalmente. Nunca me olvidé que de un pueblo, cuando fui al pueblo me hicieron una fiesta, que yo como si fuera. Después es otra historia. Es decir, que el fondo de ojo sigue teniendo vigencia. Fue descubierto en el año 1850, siglo XIX, estamos en el siglo XXI. ¿Cuántos siglos han pasado? 2 siglos. Y sigue teniendo la misma vigencia. Ustedes ven acá, el oftalmoscopista del siglo XIX veía esto, pero no veía esto. Esto lo vemos nosotros. ¿Esto qué es? Esto es una angiografía retinal fluoresceínica. Se le inyecta un colorante, una sustancia vía intravenosa, tarda 14 segundos en llegar al nervio óptico de la retina. Con el paciente dilatado, mirando una cámara, uno va sacando fotos y va viendo cómo el colorante va llenando las arterias. ¿Verdad cómo filtra acá? ¿Ve que filtra? Filtra. Acá no se ve la filtración en la oftalmoscopía directa. Yo acá la veo. Acá estoy viendo que está filtrando. Esta zona yo la voy a tratar. El oftalmoscopista del siglo XVIII no veía esto. Veía esto, perdón. No veía esto. Y aparte tenemos otra cosa más para ver. Así que en la angiografía uno puede ver la filtración del colorante hacia el parénquima y puede determinar la zona que hay que cerrar con el láser para que no filtre más. Entonces, otra cosa, el oftalmoscopio directo permite detectar el reflejo rojo pupilar. ¿Saben qué es el reflejo rojo pupilar? ¿Saben qué es el reflejo rojo pupilar? Bueno, se toma con oftalmoscopio directo. Cuando yo miro la pupila de una persona a 1 metro de distancia, voy a ver la pupila roja. ¿Ustedes recuerdan las cámaras, las fotos que salían con las pupilas rojas? Ahora no existe más, eso tiene una explicación. Cuando uno miraba la cámara, fijamente, el flash salía con las pupilas rojas. O sea, qué feo, bueno, a nadie le gustaba salir con las pupilas rojas, parecía un diablito. Bueno, ese es el reflejo rojo pupilar. Ahora las cámaras modernas tienen 2 flash.
primer flash hace que la pupila se contraiga. El segundo flash toma la fotografía, entonces nadie, salen todos hermosos y hermosas. No hay reflejo rojo pupilar. Pero el reflejo rojo pupilar nos permite a nosotros, en un chico de 1 año que no habla, que por ahí que no habla, sí, no habla, apenas empieza a hablar y no se sabe manifestar, si falta el reflejo rojo pupilar, podemos pensar que hay algo opaco que obstruye el trayecto de los rayos luminosos. Porque la luz que yo, esta luz, ¿ven la luz esta? Si yo esta luz atraviesa la córnea, el cristalino, el vitrio, la retina que es transparente, choca, si permiten el término, contra la coroides, que es la capa vascular, y esa capa vascular de sangre, que es lo que yo veo como rojo. El reflejo rojo pupilar es el reflejo de los vasos de la coroides, por la luz que atraviesa los medios transparentes. Pero si yo no veo ese reflejo rojo, hay algo opaco que interfiere el trayecto del vaso luminoso. ¿Qué es? No sé, pero en un chico de 1 año yo puedo pensar que es un retinoblastoma, que es un tumor maligno que puede llegar a costar la vida del chico, retinoblastoma, una catarata congénita, si es un prematuro, una retinopatía de prematuro y otras enfermedades más raras. Pero lo importante, como siempre, hay que pensar lo más común, siempre lo más común. Después vayamos a lo más, digamos, hagamos distinciones diagnósticas, pero siempre hay que pensar lo más común. ¿Qué puede ser? Y el 80% puede ser una catarata congénita, un retinoblastoma y, si es prematuro, chico que nació de bajo peso y de edad gestacional, y un prematuro, lo más probable es que sea una retinopatía de prematuro. Después puedo pensar una toxoplasmosis congénita, un desprendimiento congénito y otras más, pero son más raras. Otra anécdota. ¿Le gusta la anécdota, no? En el Niños, también ahí veo una nena de 2 años con un retinoblastoma, un tumor en el ojo que no tenía la pupila blanca, y ahí viene la leucocoria, la pupila ya estaba blanca, no hacía falta iluminarlo con el oftalmoscopio. ¿De qué color era la pupila? Negra. El color lo da el iris, las pupilas son todas negras, no hay pupila de color, la pupila es negra porque es un agujero en un tejido negro. Bueno, claro, por eso no tiene color, porque es un agujero, exactamente. Y cuando me trae esa nena, la pupila la tenía blanca, como tenían antiguamente las personas mayores que tenían la catarata blanca, usted le veía la pupila y tenía un algodón blanco, esa era la catarata hipermadura, que ya no se ve más ahora. Pero yo me acuerdo que antes venían con la pupila blanca, decía el diagnóstico ahí a simple vista, usted tiene catarata, pues tiene la pupila blanca. Bueno, una nena con la pupila blanca es algo grave, porque para que llegue a blanca tiene que ser una masa que lo ocupa todo el ojo, toda la cámara vítrea. Era un retinoblastoma, había que nuclearle el ojo para evitar la diseminación por vía óptica del cerebro. Había que nuclear una cosa espantosa, sí, espantosa. Hicimos la enucleación del ojo enfermo, y resulta que el anatomopatólogo me informa que la resección del nervio óptico era muy cercano al globo y que había que estudiar si ya, porque tendría que hacerse más atrás para evitar porque si hubiera cortado si hubiera cortado delante la contaminación, ya se producía la contaminación. Imagínense, hasta que 3 días duró que el patólogo informara que el nervio óptico estaba sano, que había cortado por lo sano, no por enfermo, para ser bien gráfico. Imagínense 3 noches que no dormí, caminaba por la pared, porque sabía que si hubiera cortado por enfermo, se iba a producir la metástasis, iba a ser una cosa también. Bueno, y me informó que
la sección del nervio óptico era sana. Pero esto no termina la historia acá. 2 años después le abrieron un sanatorio con tumores ya diseminados y murió. ¿Por qué? Porque si bien uno puede decir hizo el corte por zona sana del nervio óptico, no sabe si ya migraron células neoplásicas y ya hicieron siempre metástasis, así que por más que uno le haga, se lo hace la enucleación, pero por ahí se discute la enucleación, qué sentido tiene si ya uno no sabe si ya migraron células neoplásicas. Bueno, ahora hay muchos métodos que hace 30, 40 años no había, como para determinar si le hacía una resonancia magnética o estudios. No existía la imagenología, la imagen. Antes era únicamente la directa. La radiografía y arreglátela, lo demás era el saber, y la clínica y el olfato. Ahora no, ahora yo tengo la imagenología, que puedo pedir imágenes de los más avanzados. Bueno, esto es una zona de isquemia grande a nivel de la retina inferior. Esta es la mácula. ¿Ves? La mácula se ve así. Se ve así. En realidad es más amarillenta, por eso se llama mácula lútea, porque el pigmento que está ahí le da ese aspecto. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y los invito a realizar fondo de ojo. Si quieren yo me quedo 15 minutos más y los que quieran mirar